Hola, 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 muy buenas noches a todos nuestros oyentes de este podcast llamado Las Voces de la Carta Magna. En la noche de hoy tengo unas invitadas espectaculares que nos van a ampliar un poco sobre temas como la Constitución del 91, la noche de los lápices, qué es la Constitución, sobre los modelos de desarrollo y mucho más. Tenemos para iniciar a nuestra invitada llamada María Fernanda, que nos va a hablar un poco sobre la Constitución del 91. Hola María Fernanda, bienvenida. Hola Gina, muy buenas noches, muchísimas gracias. Claro que sí, les voy a hablar sobre lo que sucedía en nuestro país antes de la Constitución del 91. Se conocía como la Carta Nacional, Constitución de Colombia de 1886, que rigió el ordenamiento jurídico de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Esta Constitución estaba orientada principalmente por los principios conservadores, tenía un carácter liberal, donde la fe católica era la religión oficial. Se sabía que era una constitución imperfecta y que las necesidades legales del pueblo cambiaban con el tiempo. Pero ahora vamos a hablar un poco de lo que se vivía en Colombia. Era una realidad muy cruda, con factores como los políticos, los sociales y los económicos. Dentro de ellos existió la violencia y conflicto armado, donde la guerrilla como las FARC y el ELN, grupos paramilitares de derecha, y la lucha contra el narcotráfico generaron ambientes de inseguridad en todo el país, afectando a la población, donde surgieron miedos, principalmente en las zonas rurales y urbanas. Aparte, se vivió la desigualdad y exclusión social. ¿Cómo así? Claro, una pequeña parte, élite, disfrutaba de la gran riqueza. Áreas rurales y periféricas vivían en total pobreza. Entonces aquí se empezó a ver una desigualdad de clases sociales, donde creó la brecha entre los ricos y los pobres. Aparte, pues en Colombia se vivió, era el furor del narcotráfico. Carteles de Medellín y Cali tuvieron un gran impacto en la realidad del país. Trajo violencia, corrupción y debilitó las instituciones, pues estos carteles eran actores activos en la política y en la economía. Esto influyó en la crisis de orden público. Para ese entonces hubo una inestabilidad, es que esa palabra de solo decirla se me traba la lengua, una inestabilidad económica, donde dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, existían claramente otros movimientos, pero la política estaba muy polarizada y controlada por estas dos grandes fuerzas. El país sin duda alguna vivía una gran violencia y una violación de los derechos humanos, donde muchas personas fueron víctimas de la desaparición, fueron asesinados, se vivían secuestros, mejor dicho, una historia muy cruda, en especial en zonas rurales donde no tenían el apoyo del gobierno corrupto. Con esto podemos decir que Colombia antes de la Constitución de 1991 vivía una realidad muy cruel, un país marcado por la violencia, la exclusión social, la falta de confianza en las instituciones y la inestabilidad política. Por eso, la nueva Constitución de 1900 surgió como respuesta a estas problemáticas, buscando crear un marco legal más democrático, inclusivo y respetuoso. Pero ahora le voy a dar paso a mi compañera Dayana, quien es la experta en este tema. Bienvenida, Dayana. Feliz noche. Continúa. Hola, hola compañerita, muchísimas gracias. Y bueno, como tú mismo la dijiste, me presento, mi nombre es Diana Pavón, jurista colombiana. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esa constitución del 91, esa constitución que marcó un antes y un después, tal vez para unas personas como para otras no. Pero antes de hacer esto, quiero hablar un poquito acerca de qué es una constitución en general, o sea, qué es ese documento, esa carta que es tan importante para una nación. Y bueno, este documento, esta carta, esto que se diseñó globalmente y llamado constitución, bueno, lo tenemos como em, ese documento que tiene una nación que a través de él se da un orden jurídico, político y social. ¿Qué quiere decir esto? Pues hombre, de que cada país, teniendo en cuenta estas tres esferas, pues va a tener sus propias normas establecidas, leyes, todo aquello que un ciudadano y los dirigentes políticos tienen que seguir al margen de la ley, teniendo en cuenta cada derecho y cada deber que tiene cada persona. Bueno, y teniendo en cuenta esto, pues esta constitución o esta carta o este libro no puede ser cambiado fácilmente. Imagínate, esta constitución es difícilmente puede ser cambiada, pocas veces se ha logrado debido a que pues tiene que tener un apoyo supremamente grande por medio de legisladores, senadores y todo el tema de dirigentes políticos para poder que se apruebe y principalmente tiene que estar aprobado por la sociedad, por el pueblo que habita esa nación. Y bueno, ya teniendo un poco en cuenta
este tema acerca de lo que es una constitución, voy a hablar un poco acerca de la constitución del 91 y que la cual marcó un inicio bastante interesante para Colombia en su momento y que era necesario, como tú hablabas, compañera María Fernanda, pues la verdad es que era bastante caótica esa constitución del 86, donde tal vez por medio de esa constitución era bastante caótica el orden y bueno, decía que, y lo manejaba como un estado de sitio, y que es un estado de sitio, pues prácticamente donde se decreta y otorga todos los poderes excepcionales de la autoridad militar y policial, prácticamente suspendiendo los derechos constitucionales de la ciudadanía. Bueno, pues a partir de aquí, pues es necesario y la sociedad empieza a ver algo muy necesario que es llegar a cambiar esta realidad colombiana. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que inmediatamente empezaron a ver, bueno, ¿qué está pasando? Necesitamos cambiar esto. ¿Qué vamos a realizar? Necesitamos realizar una nueva carta política donde definitivamente nuestros derechos valgan más. E inclusive me leí hace poco la historia de un jurista colombiano nuestro también, eh, actualmente legislador del gobierno nacional, donde nos dicen que inclusive cuando ellos iban a entrar a los como lugares, los magisterios, todo el tema de justicia, era bastante controversial poder citar la constitución política porque no había de a dónde prenderse, sino que tenían que citar como tal lo que se dice los tratados internacionales, que eran muchísimo más generosos con el tema de derechos humanitarios o derechos nacionales. Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, pues se dice que se empezó a hablar de la nueva referente cerca entre el 88 y el 89, donde habían dos posiciones, como todo, ¿no? Hay dos posiciones donde tal vez hay personas que estaban de acuerdo y otras personas no. Pero se dice que era tan preocupante la situación en la constitución anterior porque se decía que se hablaba de tasas de homicidio de 70 por cada 100.000 habitantes, masacres de los grupos guerrilleros, obviamente esos atentados terroristas del narcotráfico, aunque les confieso, pues no se parece, no se diferencia nada de la realidad del día de hoy. Y empezó a sonar como la idea de esta asamblea constituyente donde pues podría permitir un nuevo pacto político para Colombia y que se pudiera establecer por medio de la constitución. Bueno, pues algunas personas pensaban que era fetichismo, que querían solamente pues como dar apariencias, pero pues empezaron a hablar acerca de la necesidad de esto. Y bueno, la importancia era que era necesario de que cambiara esa realidad de Colombia, poder empezar a hablar sobre constituir una nueva carta política. Y hay algo muy especial antes de terminar que se dio, que fue la séptima papeleta. En el momento de las elecciones del 90, habían 6 opciones o 6 maneras de votar o 6, ¿cómo explicarles? Se iba a votar por senadores, legisladores, todo el tema del gabinete gubernamental. Entonces habían 6 opciones de voto o 6 obligaciones de voto, por así decirlo, donde se iba a escoger cada área y empezó a circular a través de los periódicos donde motivaban a la gente que recortaran esa parte del periódico para meter la séptima papeleta y donde la gente empezó a llenar esos datos, empezó a marcar, a votar y la gente lo depositó en las urnas, a tal punto que hubo tanto impacto que definitivamente tuvieron que realizar el plebiscito por Colombia, votando por una asamblea constituyente que reformara la constitución y determinara cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo. Bueno, la verdad es que esto para mí fue bastante interesante estudiarlo porque definitivamente a partir de ahí marcó un total cambio y aunque poco a poco vamos tratando de que se cumpla esta constitución y creemos que aún falta demasiado, pero creemos que poco a poco vamos a ir mejorando y vamos a lograr esa Colombia llena de derechos constitucionales, de derechos humanitarios, de derechos humanos, donde vamos a poder vivir en un país mucho mejor, mucho más equilibrado y donde no va a haber diferencias y no va a haber ningún tipo de carencias en la población. Te agradezco mucho y bueno, la verdad es que para mí es un honor hablar un poco acerca de esto, estar invitada en este hermoso espacio. Y pues a continuación nuestra compañera Camila va a hablar un poco, perdón, Gina, qué pena, me equivoco con los nombres, va a hablar un poco acerca de la noche de los lápices, nos va a contar un poco acerca de este tema. Así que, compañera, es todo tuyo. Muchas gracias, compañera. Aquí, mirando rápidamente nuestros usuarios, tenemos 600 oyentes en nuestro podcast, Las Voces de la Carta Magna. Bueno, retomando un poco y mirando aquí los comentarios, nos dice Rafa.Gómez, nos dice que cuente un poquito sobre esta historia tan importante, tan curiosa, por así decirlo, que marcó pues un impacto en la sociedad del país de Argentina y en todo el mundo, porque esto fue un boom. Entonces, retomando esto, durante los años 70 y 80, Argentina vivió uno de los momentos más turbios de su historia. La dictadura militar, o es que hubo una dictadura en ese entonces, y la llamaron Proceso de Reorganización Social. Esta dictadura se conformó con el fin de establecer sus propias leyes y normas. Este régimen
fue basado en el temor, en el miedo. Sembró en la política un oscuro proceder para la sociedad, con miedos, con torturas, con secuestros inesperados, desapariciones que dejaban a las personas como en una confusión total, ¿verdad? Día a día desaparecían muchas personas. Entonces, voy a contar un poco qué pasó. Según los datos y según la historia, dicen que desaparecieron alrededor de 300 personas, donde dentro de esas 300.000 personas, corrijo, fueron 300.000 personas, habían jóvenes, estudiantes, universitarios y activistas que luchaban por un cambio social y político para su país, ya que estaban basados y sumergidos pues a esta nueva dictadura. Ahora mismo en los canales de YouTube hay una película que es basada sobre esta historia y nos habla y nos muestra la realidad que vivieron las personas. Resulta y pasa de que los protagonistas son estudiantes, activistas que salen a luchar por sus deberes y derechos que tienen como estudiantes, eh, porque se les retiró una ayuda del gobierno que era el boleto. El boleto consistía en que con esa ley, por así decirlo, les brindaba transporte público sin pagar y otros beneficios. Con esta dictadura, pues esos beneficios pues ya no estaban brindados para las comunidades estudiantiles. Entonces ellos empezaron a protestar, a salir a las calles, a que sus voces se escucharan a pie de lucha. Sin embargo, pues como estaban en este régimen, empezó a haber un cambio y utilizaban el secuestro y la tortura como herramientas para silenciar a quienes opinaban o hacían parte de estas protestas. Entonces, dentro de las escenas se ven que hacen interrogatorios a estos activistas, a estos jóvenes, pues, que defendían sus derechos de una manera pues muy sangrienta, los torturaban, los masacraban, algunos los mataban. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar la película? Pues no simplemente nos muestra como que hay un sistema opresor que castigaba brutalmente, sino que también nos invita a reflexionar un poco sobre un hecho que fue basado en la vida real y la importancia de la lucha de la justicia y la igualdad, mostrándonos un compromiso, cómo un compromiso puede desafiar y mover fibras a pesar de que tenemos miedo. Entonces, estas personas, pues, hasta el momento son símbolos de resistencia y la solidaridad en tiempo de crisis. Por otra parte, en estas épocas no solo Argentina sufría este tipo de dictaduras. Tenemos a Chile, que tenía una dictadura de dirigida por Augusto Pinochet, que se llamaba la Operación Colombo, en donde hubo también muchos secuestros y desapariciones de opositores. Esto pasó entre el año 1973 a 1990. Y una que me causa demasiado la atención también fue en El Salvador, una guerra civil con una fuente de represión contra los movimientos sociales. La situación fue la masacre de los estudiantes de la UCA en 1989. Así como estos países, en esa época también Uruguay, Brasil, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, también estaban bajo un régimen opresor que también desapareció cantidad de personas, la violencia estaba a flor de flote, por así decirlo, pero entonces finalmente, gracias a todas estas personas, activistas que empezaron a luchar por todo lo que se quería para nuestra sociedad, pues fueron muy valientes y lograron hacer muchas cosas, lograron hacer un cambio. Entonces, todas estas vivencias ocurridas en tiempos pasados marcaron y han marcado y marcarán generaciones enteras, así como marcaron y reflejaron la lucha por los derechos y la memoria histórica de cada región. Y pues nada, me cabe decir que me les quito el sombrero, de que son un sinónimo de fuerza y de determinación que lograron atreverse a soñar con un mundo mejor. Entonces vamos a darle paso a nuestra amiga y colega María Camila Vargas, que nos va a hablar un poco sobre los modelos, los desarrollos y los modelos que poco a poco nos va a comentar. Maravilloso. Bueno, entonces agradecida con todos los oyentes que están conectados en este momento, escuchando esta fabulosa historia, esta narración, algo que sí o sí nos tiene que quedar claro para nuestra constitución política. Yo les voy a hablar acerca de los modelos como tal
y cómo debemos de ir mencionando cada uno a continuación. Iniciamos con el modelo de libertad. Este modelo enfoca los derechos individuales, la propiedad de cada una. Listo, los principios, el liberalismo, el político y lo económico. Pasamos al modelo social, que es uno de los más importantes y que más que todo lo tenemos claro, porque es que el que busca equilibrar los derechos individuales y los derechos sociales, promoviendo la intervención de los estados, la economía y garantizando un bienestar social. El modelo democrático, algo que sí siempre influye en nuestro día a día como tal. ¿Listo? Este modelo siempre se basa en la soberanía popular, el ejercicio de la democracia directa y representativa. La voluntad del pueblo es central y asegura el poder que lo sostiene como tal. Recuerden que este cuarto modelo es el autoritario, es el que centraliza el poder del Estado, del líder, del que facilita y está siempre regido, ¿por qué? Por las leyes, por los derechos y las libertades civiles. El modelo de la constitución material es el que enfatiza las normas escritas, lo que ya está como tal en la ley, los principios, las costumbres, las prácticas políticas que siempre van a estar regidos en nuestro país. ¿Listo? Independientemente de lo que diga el texto constitucional. El modelo mixto es uno de los más principales como tal. Es el que libera y da orden social democrático. Es el modelo que busca el equilibrio entre los derechos individuales, la justicia social y la democracia. Muchísimas gracias por estar conectados. Espero de que ustedes hayan aclarado sus dudas y nos esperamos a la próxima. Chao, chao. Besitos para todos.